Sí, hay que ver eso. Alzas. Gracias, queridos amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos este espacio del podcast justamente para llevar información importante. El día de hoy tenemos ya como invitado al doctor Eduardo Franco Loor, analista jurídico y político en esta maratón de la justicia por la libertad y los derechos diplomáticos del asilado político ingeniero Jorge
Glass Espinel. Muchísimas gracias, doctor. Le doy el paso para su saludo inicial y comenzar, como siempre, estos espacios informativos, innovando, por supuesto, llevando la tecnología para que todos los ecuatorianos dentro del Ecuador continental, de la región insular, de todas las regiones y también en el exterior, se informen. Doctor, buenas noches. Muchas gracias a usted, distinguido amigo. Muchas gracias a la plataforma Televisión Digital, Guerreros Digitales, por este programa novedoso de actualidad moderno, el podcast Maratón de la Justicia por la Libertad de Jorge Glass, a quien la gran mayoría del pueblo ecuatoriano considera que es un secuestrado político de este gobierno, porque teniendo él, habiéndosele otorgado por parte del gobierno mexicano y estando en la Embajada de México, otorgándosele el asilo político de conformidad con los instrumentos internacionales, el gobierno ecuatoriano cometió el desatino, la barbaridad de asaltar, de incursionar de manera inconstitucional e ilegal para asaltar, digo, la embajada de México en Quito. Las embajadas son sagradas y de esta manera el gobierno ecuatoriano violó, transgredió la Convención de Viena de Relaciones Internacionales y cuyo objetivo al hacer esto era capturar ilegalmente, arbitrariamente a Jorge Glass, que estaba dentro de la embajada esa aciaga noche del viernes 5 de abril del presente año, y al capturarlo en territorio mexicano, porque las sedes, las instalaciones de las embajadas se reputan en el derecho internacional público como territorio del país que tiene, en este caso de México. Y al hacer esa arbitrariedad, la Policía Nacional con tanquetes militares, lo que hizo fue secuestrar a Jorge Glass porque ni siquiera tenía ninguna orden de detención. Bueno, yo les agradezco por esta invitación y estamos a la orden para poder desempeñarnos en esta tarea de mucha importancia en este podcast. No hay volumen, Toño, no hay volumen. Gracias, doctor. Quería comentarle, doctor, que usted nos traía a la mente ese día, 5 de abril, justamente. Estas son las imágenes, doctor, para que usted vaya relatando esa situación que empaña a un país noble como es el Ecuador. Efectivamente, ese aciago viernes 5 de abril, vemos estas imágenes escalofriantes, imágenes que dieron la vuelta al mundo. El Ecuador incursionaba, asaltaba. Esta imagen es al interior justamente de la embajada, cuando las fuerzas policiales incluso agredieron al agente diplomático. Aquí está presente, ya cuando había regresado a su país, a México, relató toda la fuerza brutal que el gobierno de Noboa, a través de la policía, estaba perpetrando al interior ese viernes aproximadamente 10 de la noche, 10 y media de la noche, viernes 5 de abril. Ahí estamos viendo cómo incluso ya mismo vamos a expectar cómo lo sacan a Jorge Glass, prácticamente lo llevan, pues, ahí vemos cómo lo llevan, y el agente Canseco protestaba, ahí está Jorge Glass a la fuerza, lo torturaron, digamos, lo atacaron a su dignidad de una manera brutal,
Entonces, esto motivó que México rompiera relaciones con nuestro país. Y el presidente Manuel Antonio Gómez López Obrador ha sido claro. Él dice que quiere, que ama y que tiene cordiales relaciones con el pueblo del Ecuador, pero con su gobierno, por esta actitud, ha roto relaciones. Aquí está la embajadora que en la tarde justamente, no, que un día antes la habían declarado persona no grata. Es decir, Noboa preparó esta incursión para detener de una manera totalmente arbitraria e ilegal, como lo dijeron después en un recurso de habeas corpus los propios jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero lamentablemente los jueces no le dieron la libertad y por eso es que el día de ayer ya se presentó la apelación del recurso de habeas corpus presentado aquí en el Ecuador por Jorge Glass, y ahora tendrá que dirimir una sala de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, ¿no? Aquí está hablando justamente la embajadora, el embajador que había sido pues atropellado, todos estos distinguidísimos mexicanos. Vea, México ha sido un país que siempre ha respetado el derecho internacional, han respetado las relaciones. Ni en los peores gobiernos de la dictadura del siglo pasado, ni de Pinochet de Chile, que fue un gobierno bárbaro, fascista, ni los militares de argentinos siempre respetaron a las embajadas, porque las embajadas representan justamente la solidaridad, el afán de conversación y de la buena fe que deben tener los países en el concierto internacional. A esta hora de la noche enviamos un saludo fraterno. Nos están sintonizando allá en la Universidad Santiago de Guayaquil los decanos justamente y estudiantes de decanos y subdecanos, me indican, de jurisprudencia. Su universidad, doctor, donde usted también es catedrático. Muchísimas gracias a todos quienes están allá en sintonía. El doctor Marcos Uriaga, muchísimas gracias por ese mensaje que nos ha hecho llegar a esta hora. Así es, estamos, doctor, con innovación, con la tecnología, adaptando justamente para que la información llegue a todos los rincones de la patria, pero sobre todo buscando siempre la verdad. Es así como nace la Maratón de la Justicia por la Libertad y los Derechos Diplomáticos del asilado político ingeniero Jorge Glass. Hoy esta lucha inicia para que justamente más jurisconsultos profesionales de los tribunales de la República del Ecuador y también del exterior se expresen. Conozcamos el lado A y el lado B de la noticia, justamente, estimado doctor. Producción nos tiene un video que es justamente el testimonio, estimado doctor Eduardo Franco Lor, que es lo que no ha salido en la prensa, es el testimonio vivo de cómo se expresa el diplomático Roberto Canseco. Yo quiero invitarle en este momento para ver si observamos. Producción, ¿me confirma? Ok. Golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir
y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Cancelo. No puede ser. Defendí la soberanía de mi país. Esto no ha sucedido. Palabras que nos quedamos también con ese importante momento que no ha sido publicado por medios tradicionales, pero que están allí, doctor. Su análisis. Sí, mire, esa ciaga noche del viernes 5 de abril del 2024 fuimos, y al día siguiente también, noticia de crónica roja a nivel internacional. Yo diría a nivel de toda América y de Europa, a nivel planetario, porque jamás se había visto una situación en pleno siglo XXI, en plena época de la globalización de la información y de la comunicación, porque la noticia corrió rápidamente a nivel de las redes sociales, etcétera. Fuimos testigos de una barbaridad, porque el Ecuador flagrantemente estaba transgrediendo el artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece de manera categórica que las sedes de las embajadas y de los sitios diplomáticos son inviolables. Y el Ecuador lo hizo como una demostración. El gobierno de Noboa dio la orden, el presidente dio la orden, como dijo después la propia canciller y la ministra del Interior, la doctora Palencia, quien es mexicana. Para triste noticia de los mexicanos, una mexicana incursionó y asaltó a su propia embajada. Bueno, esto motivó justamente y motiva que Jorge Glass es un perseguido político, porque haber hecho esto el presidente Daniel Noboa, y que lo ha dicho públicamente, y ayer lo volvió a decir porque claro, él tenía ese trofeo para una campaña electoral que se venía después de unos pocos días, y obviamente el presidente Noboa está en campaña política y no le importó un pepino que el Ecuador quede mal ante la comunidad internacional. Acordémonos que esta incursión le valió justamente la detención de Jorge Glass, y él es un secuestrado político. Vea, yo aquí tengo, mi querido amigo, yo tengo aquí la demanda que presentó por estos hechos escalofriantes. Estas tomas que estamos viendo en este momento son al interior de la embajada. Cuando ahí sacaban a la fuerza a Jorge Glass, las fuerzas de la Fuerza Pública Ecuatoriana. Pero bueno, el 11 de abril, aquí tengo el documento, México presentó ante la Corte Internacional de Justicia la demanda contra el gobierno del Ecuador. Y mire lo que dice en el punto 2. A mí me gustaría leer esta parte, porque dice: México alega que al intervenir y escuchar comunicaciones privadas de la Embajada de México y sus miembros, al desplegar policías, fuerzas especiales y personal militar fuera de la embajada, en la noche del viernes 5 de abril del 2024, incluyendo los actos de violencia cometidas contra el jefe adjunto de misión y hostigamiento cometidos a uno de los miembros del personal diplomático, y al secuestrar, vea lo que dice, para México, Jorge Glass es un secuestrado político, dice, y al secuestrar al ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel, quien se encontraba en la embajada y se le había otorgado asilo. Clarísimo. Y en otra parte de la propia justamente documentación, que la podemos encontrar en el internet, en la página web de la
de la Corte Internacional de Justicia, yo la traduje al español. Aquí también se dice que Jorge Glass es un secuestrado político. Dice, en el presente caso, estoy leyendo, ¿no? Ecuador ha aceptado públicamente que las fuerzas especiales ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la Embajada de México para secuestrar al señor Glass en violación del derecho internacional. Y por eso es que el presidente de México lo ha sostenido y los han sostenido públicamente de que si el Ecuador pide disculpas ante la comunidad internacional y ante México y con la obligación de no repetir este hecho bochornoso al haber incursionado por la fuerza de una manera premeditada, audaz e ilegal, digamos, y que el Ecuador entregue el salvoconducto a Jorge Glass para que pueda salir ofreciéndole sus garantías de su integridad física y personal para que salga del Ecuador a México o a otro país. Bueno, la situación a nivel de las relaciones pudieran recomponerse. Y no es, como dijo Noboa hace pocos días, muy suelto de huesos, dijo, bueno, yo puedo solucionar este tema con un cevichito y con unos tacos. O sea, totalmente desafortunadas esas declaraciones propias de una persona que impropias, mejor dicho, de una persona que ostenta la primera magistratura del país. Tratar de una manera tan liviana, tan somera y tan absurdamente un tema de tanta trascendencia que es la ruptura de las relaciones con México. Acordémonos que México es un país en el cual el Ecuador tiene muchos convenios internacionales, hay muchas tratativas de negocios con el país, con México, que ha sido tradicionalmente un país hermano del Ecuador, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es justamente indicando que Jorge Glass es un perseguido político. Y por eso, a mí me alegra lo que yo he escuchado al doctor Martínez, que es un español muy distinguido, uno de los abogados internacionales de Jorge Glass, quien presentó ya el 19, y vamos a ver un video ya mismo, presentaron ya esta defensa internacional de Jorge. El 19 de abril del presente año ya se activó en el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas mediante el procedimiento de urgencia para que sea tratado de una manera rápida, por lo que se espera un inmediato pronunciamiento. Eso lo dijo ya Víctor Martínez, porque Jorge Glass ha sido detenido ilegalmente, como lo dice la justicia ecuatoriana en el recurso de habeas corpus, detención ilegal y arbitraria, y que es un secuestrado político porque él tiene la calidad de asilado político por la Convención de Caracas de 1954. Mire, el artículo 3 y el 4, mire lo que dice el artículo 4 y lo voy a leer, aquí está. Todo el mundo puede entrar en Google y poner Convención sobre Asilo Diplomático. Una línea dice, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. O sea, le correspondía, como lo hizo México, después de leer toda la documentación que presentó Jorge Glass. Acordémonos que Jorge Glass ingresó el 17 de diciembre del año pasado a la sede y han pasado algunos meses y recién el 5 de abril le otorgaron el asilo porque hubieron tratativas con el gobierno ecuatoriano. También el gobierno quería es que el gobierno, el Estado en la cual el perseguido político se siente hostigado por una acción de persecución política que viola sus derechos humanos, ese Estado no puede calificar el delito. Quien califica el delito como político o no es el Estado asilante. Y el Estado asilante era México. Y México considera a Jorge Glass un asilado político y lo considera como un secuestrado político. Y esa es la gran realidad jurídica que aquí, por supuesto, distinguido amigo Toño, la gran prensa hegemónica dominante
dígase Ecoavisa, Teleamazonas, El Universo, la prensa pautera, como le llamamos, no lo dice. Leen una parte nomás mutilada del artículo 3, pero no lo leen. Cuando termina dice, cuando hay procesos penales, sentencias, dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Porque a Jorge Glass efectivamente hubieron 2 sentencias contra él, pero esas sentencias son fraudulentas. Jamás se le comprobó a Jorge Glass que ha robado, que ha estafado, que hubo una asociación ilícita, que recibió sobornos. Nunca, jamás se le ha probado. Entonces, esos procesos tienen raigambre y tienen contenido de carácter político. Y por eso es que, de acuerdo con el artículo 4 de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas, porque es el único documento, pero claro, no le gustó a Daniel Noboa esta situación, y como está en campaña política, y que para mí ya su candidatura está resquebrajada totalmente en la consulta, en este asunto de la consulta popular, en los 2 temas importantísimos para el gobierno, y que era la cereza del pastel, el trabajo por horas y el arbitraje internacional. El pueblo ecuatoriano le dijo no, la mayoría le dijo sí en todo, porque todo el mundo quiere que haya seguridad, pues nadie quiere ser vacunado, nadie quiere que la delincuencia organizada siga matando gente, nadie quiere que continúen los sicariatos. Por eso la gente votó sí. Pero en la parte fundamental que dijo no, le dijo no. Y por eso es que, y ahora con el escándalo del tema ahora de Olón, donde se nota un tráfico de influencia, violación a la naturaleza, o donde hoy me escandalizo, hoy dice que ya le quitaron en el registro público a la cuestión de Oloncito, los riachuelos de Oloncito como área protegida. Entonces hay una conjura que felizmente todos los partidos políticos en la Asamblea han protestado. Y esto para mí es el comienzo del fin de Daniel Noboa, quien es un abusador. Daniel Noboa es una persona que ha transgredido normas, ha transgredido la Constitución y la ley. Miren lo que dijo ahora Toño, los abogados que ha contratado, porque claro, muy hábilmente Noboa el 29 de abril presentaron en el Ecuador una contrademanda contra México. Y en la demanda contra México, yo la tengo aquí también, la he estudiado porque como ustedes saben, yo soy magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Fui profesor de Derecho Internacional en la UES hace algunos años, y aquí habla en el punto 30 de la demanda del Ecuador contra México, en que han pagado miles de dólares a un abogado israelita, a un abogado peruano, un poco de gente, y que ya felizmente un asambleísta ha pedido cuentas. En este caso va a perder totalmente el Ecuador. Va a perder. A mí me duele mucho porque soy ecuatoriano. Y este señor ha comprometido a todo el país. Y seguramente la sentencia que haya en el tema de fondo, emitida por los jueces de la Corte Internacional de Justicia, va a ser sancionatoria contra el Ecuador. Estoy absolutamente seguro, porque ya las imágenes que hemos visto, y que la hemos visto desde el mismo día, viernes 5 de abril, día luctuoso, lamentable para el Ecuador, protagonizada por el presidente de la República, llamado el presidente, de acuerdo con la Constitución, llamado a precautelar los derechos humanos, la Constitución, las leyes de la República. Mire, hay un hecho que es importante que quiero señalar. En el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 111, numeral 7, se dice que los asilados políticos, pueden anotar, artículo 111, numeral 7 del COIC, dice que los asilados políticos son personas protegidas por el derecho internacional humanitario y les asisten una serie de prerrogativas y derechos que otorga el derecho internacional humanitario, la Constitución
y la legislación ecuatoriana. Vean ustedes. O sea, a Jorge Glass, quien es reconocido por el Estado mexicano, que ha sufrido el daño, que ha sufrido la ofensa por parte de las fuerzas policiales del Ecuador, reconoce en su demanda, y la podemos ver en internet, yo no estoy mintiendo, yo no necesito mentir a nadie, digo las verdades con documentos. En la demanda de México contra el Ecuador se dice que Jorge Glass es un secuestrado político y es un asilado político del gobierno del Ecuador. Así de sencillo. Así de sencillo. Y si Noboa o quien haga sus veces en el futuro no pide perdón y disculpas, va a haber una sentencia tremenda y lamentable para el Ecuador. Porque mire, el propio Código Orgánico Integral Penal señala que hay allanamientos judiciales. Porque el artículo 482, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, aquí lo tengo, lo voy a leer. Dice, para allanar una misión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las misiones, el juzgador, o sea, el juez, se debe dirigir con copia del proceso a la entidad encargada de las políticas de relaciones exteriores, solicitando la práctica de las diligencias. En caso de la negativa del agente diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse. Así de sencillo. O sea, siempre, por ejemplo, pongámonos en una cuestión ficticia. Supongamos que un grupo de delincuentes, de los muchos que hay en este país, irrumpen en una embajada. Entonces la fiscalía quiere detenerlos, manda un oficio al juez, el juez ordena el allanamiento judicial y comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica al embajador, al agente diplomático, y el agente diplomático puede decir, pasen señores, llévense a estos señores, aquí se han metido estos delincuentes. Pero si ese agente diplomático dice no, no puede haber incursión de las fuerzas policiales al interior. Es decir, el gobierno de Noboa ni siquiera observó la legislación del COIC, porque ni siquiera hubo un allanamiento judicial. No hubo nada, fue una arbitrariedad. La captura de Jorge Glass fue, como dicen los jueces de la Corte Nacional en el recurso de habeas corpus, fue una detención ilegal y arbitraria. El problema de los jueces de habeas corpus es que no le dieron la libertad, debieron hacerlo. Y porque no le dieron la libertad, se ha pedido justamente el recurso de apelación. Vamos adelante, Toño. Qué importante conocer de primera fuente y de quien justamente conoce en derecho y a nivel internacional una situación que no debe volver a repetirse. La vida de un ser humano, de una persona honesta, transparente, está en riesgo. Hoy ya son más de 32 días de huelga de hambre. Justamente allí quiero topar un tema muy sensible que también se expresó a nivel internacional. Justamente el delegado del Vaticano, estimados amigos, y doctor Eduardo Franco Loor, está aquí también en una información que la tenemos de primera fuente, que sucedió justamente en la primera reunión del llamado que hizo el gobierno de México para que justamente los gobiernos de la región se reúnan y se conozca la situación que estaba pasando en el Ecuador. Prueba de ello, pues, si producción nos tiene listo, muchísimas gracias. Escuchemos. Esta es la delegación de Honduras y ahora cedo la palabra a la delegación de la Santa Sede. No, señor, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. La Santa Sede agradece la convocatoria de esta sesión extraordinaria para examinar la cuestión del asilo diplomático a la luz de los hechos ocurridos el pasado 5 de abril en Quito. El asilo diplomático es una antigua institución jurídica
de carácter eminentemente humanitario, cuyo propósito es proteger, en caso de urgencia, la integridad física y los derechos fundamentales de las personas perseguidas en su propio país por razones políticas o por su pertenencia a un determinado grupo social. La concesión de este estatuto se basa en 3 principios: no devolución, no expulsión y no extradición. Por motivos humanitarios, la Santa Sede sostiene y practica el asilo diplomático. Se recuerden, por ejemplo, los casos de Guatemala en 1949, Panamá 1989 y Venezuela entre 2008 y el 2009. Merita una mención especial el caso del cardenal Joseph Misesti, que gozó del asilo diplomático en la Embajada de Estados Unidos en Budapest por más de 15 años. En tal perspectiva, la Santa Sede no deja de manifestar su preocupación por la acción de las autoridades ecuatorianas en violación de la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito, en contravención del artículo 22 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Tal acto no solo niega el derecho de México de conceder asilo diplomático, sino que pone en peligro las buenas relaciones entre ambos países. Por lo tanto, la Santa Sede hace votos para que las partes interesadas puedan restablecer el pleno respeto del derecho internacional. Muchas gracias, señor presidente. Restablecer el pleno derecho de las relaciones internacionales. Yo quiero hacer un comentario muy importante a raíz de la declaración del nuncio. El nuncio se pronunció, eso fue en la OEA el 10 de abril. La declaración de condena que tuvo el Ecuador en la OEA, los medios casi no le pararon bola. Esa es una realidad. Aquí también lo tengo. Aquí tengo yo la declaración y resolución número 1253 del 10 de abril del 2024 del Consejo de Seguridad, del Consejo Permanente de la sesión extraordinaria de la OEA, ¿no? En la cual se resolvió, vea, le voy a leer, condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. Esta resolución, en la cual hacen un llamado a todos los estados a respetar y hacer efectivas sus obligaciones y responsabilidades en el marco de la Convención de Viena, tiene algunos considerandos que son justamente el soporte teórico, filosófico y legal de la resolución. Pues una resolución es integral. Y aquí se dice, miren lo que se dice aquí, recordando que la declaración 03 sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas como principio de las relaciones internacionales y su relación con la figura del asilo diplomático, adoptada el 9 de agosto de 2022 por el Comité Jurídico Interamericano, señala que la norma sobre la inviolabilidad de los locales de la misión diplomática no admite ningún tipo de excepción. Porque el gobierno del Ecuador dice, yo me metí, yo incursioné, yo lo arrastré a Jorge Glass, porque México no tenía por qué darle asilo político a un delincuente, a Jorge Glass. Eso es lo que dice el gobierno de Noboa, demostrando con esas palabras que es una persecución política lo que han hecho, una barbaridad. Sin embargo, ya la OEA, cuando condenó enérgicamente el 10 de abril al Ecuador, todos los estados votaron digamos, a favor de esta resolución, condenando enérgicamente al Ecuador. Solamente votó en contra el propio Estado ecuatoriano. Y la República de El Salvador de Bukele se abstuvo, pero el resto votaron. No hay ningún país en América ni en el mundo
España, Francia, Europa, la Comunidad Europea, el Nuncio Apostólico, todos han condenado lo que acabamos de ver, una incursión antijurídica y de la fuerza pública del Ecuador al interior de una embajada. Y mire lo que dice lo otro considerando de la resolución de la OEA del 10 de abril. Dice, reconociendo la obligación de los estados parte de respetar en su integridad la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, en particular sus artículos 3 y 4. El artículo 3, como lo leí antes, habla de que no se podrá conceder asilo a una persona que tenga sentencias, pero que salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, como en el caso de Jorge Glass, revistan claramente carácter político, porque los casos en que tuvo fueron justamente fraudulentos. Y el artículo 4 de la Convención, que habla justamente que hay que respetar, habla de la resolución de la OEA del 10 de abril, dice el artículo 4, lo vuelvo a repetir, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Y después hay otro considerando muy importante que dice, recordando que la opinión consultiva, la 2518 del año 2018, la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de mayo de 2018, a solicitud de la República del Ecuador. En esa época, la República del Ecuador presentó el año 2016 y el 2018 la Corte dijo que de conformidad con los instrumentos universales está vedado un ingreso forzado a una representación diplomática u otros locales de la misión, como la residencia del jefe de la misión o los medios de transporte de este, que también gozan de inviolabilidad. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, los jueces de San José de Costa Rica, dijeron que la sospecha de un mal uso de la inviolabilidad de dichos locales, ya sea por violaciones de las leyes locales o por el abrigo continuo de un solicitante de asilo, claramente no constituye una justificación para que el Estado receptor ingrese forzosamente a los locales de la misión diplomática. Ya lo dijo, ya los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dijo en la opinión consultiva 02518. Eso lo podemos ver en internet. Y ya la OEA lo volvió a decir y dice, claramente no constituye una justificación para que el Estado receptor ingrese forzosamente a los locales de la misión diplomática en contravención al principio de inviolabilidad. Ello toda vez que el propio artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no establece ninguna excepción al principio de inviolabilidad. Es decir, no hay justificación, aún en el evento de que a un asilado el Estado asilante le dé asilo y no sea de carácter político, pero pasado el artículo 4 de la Convención de Caracas, solamente el Estado asilante puede decir si es asilado político o no, si hay delito político o no. Pero si no lo fuera, tampoco eso es justificación, pues. O sea, ¿qué es esto? Que para el Ecuador ellos tenían que decir, este es así. Es que es un absurdo. La persona que se siente perseguida políticamente escapa, se va justamente del Estado a efecto de precautelar su integridad y su vida porque es un perseguido. Y la persona quiere tutelar su vida, su derecho humano fundamental, que es el derecho humano de seguir viviendo, que tiene todo ser humano. Entonces, la propia OEA, aquí los medios de comunicación no han dado, son 3 páginas, no han dado a conocer este particular. Y este tema de la OEA que condenó con los considerandos, es que los considerandos son justamente el soporte, la fundamentación elemental, la fundamentación jurídica de por qué en la resolución
se condena enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y habla justamente que los estados tienen que, parte de la Convención de Asilo Diplomático, tienen que respetar los artículos 3 y 4, lo que no ha hecho Noboa. Es que para mí Noboa está perdido a nivel internacional y a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Después de 2 semanas habrán resoluciones sobre las medidas provisionales o cautelares que ha pedido México. Pero de aquí a 6 meses va a haber una sentencia sobre el asunto fundamental. Y ahora sí, con la contrademanda que presentó el Ecuador contra México, se va a discutir el asilo diplomático para Jorge Glass. Y ahí sí va a valer la declaración en la demanda de México contra el Ecuador que dice que Jorge Glass tiene asilo político y es un secuestrado político del gobierno del Ecuador. Y ahí sí, la resolución de la OEA del 10 de abril va a tener pleno vigor y valor, porque los jueces van a examinarla. Vea, la opinión consultiva 2518 del 30 de mayo del 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que no hay justificación y que está en los considerandos de la resolución de la OEA, es clarísima. Ecuador, que ha dicho, no, como yo le caía patadas a México, porque México no tenía por qué darle asilo a un delincuente. Eso es lo que ha dicho. Yo le caí a patadas, me metí a la fuerza a capturar a Jorge Glass, sin orden de captura, sin allanamiento judicial, como ya lo dije, de una manera prepotente, Toño, de una manera total. Estamos en el siglo del derecho. El Ecuador supuestamente es un país de derechos y de justicia. Y no se puede permitir, a mí me duele en el alma que el Ecuador vaya a ser sentenciado, porque somos ecuatorianos. Pero esto es un problema de principios. Aquí yo me siento, y la mayoría del pueblo ecuatoriano no se siente representado por un presidente que ha hecho quedar mal, y que la imagen del Ecuador a nivel mundial esa noche, viernes, nadie podía creer lo que estaba pasando, ni Pinochet. México ha dicho que cuando hubo el golpe de Estado contra Allende, 700 chilenos, argentinos revolucionarios, que las fuerzas militares fascistas querían agarrarlos para matarlos. Pinochet mató más de 3,000 personas en el golpe de Estado de septiembre de 1973. Ni Pinochet se atrevió a tanto, lo que Noboa sí se atrevió. Más aún, yo soy como les dije anteriormente, yo he sido profesor de Derecho Internacional Público, y si revisamos en Google, en el Internet, el gobierno nazi-fascista de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, Hitler respetó a las embajadas de los países neutrales, respetó la embajada de España, de Suiza, de Suecia. Hitler, el genocida de la Segunda Guerra Mundial. Y el señor Noboa, porque le da la regalada gana, porque está en campaña electoral, porque venía la consulta popular. Pero claro, cuando la gente actúa mal, Dios no apoya. En mi concepto, Dios no lo apoya. Mire lo que está pasando ahora. Ahora está envuelto un tema ya penal, lo que pasa en Oloncito. Todo esto lo va a incendiar a Noboa y a su ministra, la mexicana ecuatoriana, doctora Mónica Palencia, quien muy suelta de huesos dijo esta mañana en Ecoavisa que aquí es un lío, que los comuneros, esto es un asunto político. ¿Qué tiene que ver las tanquetas militares, la policía, resguardando a una empresa privada? Es increíble lo que pasa en el Ecuador. Y volviendo al tema de Jorge, a mí me parece que lo que se está haciendo a nivel internacional, a nivel justamente de la denuncia que se hemos hecho en Ginebra, en el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, va a tener sus frutos, porque también se ha presentado en la CIDH. Acordémonos que hace 3 años la CIDH dio medidas cautelares a Jorge Glass. Sin embargo, el gobierno de esa época las irrespetó. Es decir, Jorge Glass
yo pienso que es el político ecuatoriano que más ha sufrido los embates, los ataques. Créame que yo siempre le digo a mi familia, si a mí me pasara ya me hubiera dado infarto, porque créame, ha vivido, cuando estuvo detenido en Cotopaxi, esas masacres sangrientas, ver que mataban, que le cortaban la cabeza a los criminales ahí, entre ellos se mataban. Es terrible lo que ha vivido en los últimos 7 años Jorge Glass. Yo me le saco el sombrero a este gran señor que trabajó. El único pecado de Jorge Glass es haber trabajado con Rafael Correa, el mejor gobierno que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Entonces, el odio político de las élites ecuatorianas, el odio político contra Rafael Correa y contra Jorge Glass y las élites y los grupos de informativos dominantes son los que tienen en atraso y en ataque permanente a la integridad física y psíquica de este gran ecuatoriano que es Jorge Glass Espinel. Estimado doctor, enviamos un saludo fraterno a nuestros hermanos migrantes que nos están sintonizando allá en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, Angelito Jaramillo. También en la zona triestatal está el politólogo Ramón Méndez. Está trabajando, tiene doble horario, pero ellos cumplen también en informarse la realidad de la noticia desde la fuente. Ahora con el podcast, justamente como invitado, el doctor Eduardo Franco Loor, analista jurídico y político. Estamos en el podcast de la Maratón de la Justicia por la Libertad y los Derechos Diplomáticos del asilado político, ingeniero Jorge Glass Espinel. Así es, también para el día de mañana tenemos una sorpresa, un invitado muy especial. Seguiremos en esta maratón y esto es hasta que Jorge Glass salga en libertad y tenga, por supuesto, el derecho al asilo político, porque lo demandan, por supuesto, también las leyes a nivel internacional. Por otro lado, estimado doctor, hay un tema que nos preocupa y quisiéramos conocer de usted, y lo recogemos desde un medio internacional. Debo recalcar, los medios internacionales han dado toda la apertura, pero en los medios locales yo no encuentro esa noticia. Dice aquí, doctor, al exfuncionario solo han podido visitarlo sus abogados nacionales en compañía de militares y algunas asambleístas. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, esa es una violación flagrante a normas internacionales y a normas nacionales, a la Constitución y a la ley. Vea, Jorge Glass ya ha sido declarado judicialmente que su detención el 5 de abril en Quito, en la embajada, es ilegal y arbitraria, reconocida por la Corte Nacional de Justicia, y por lo cual justamente va a apelación, porque él debió, los jueces, cuando la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional dice de manera clara, de manera taxativa, que si la detención es ilegal tiene que recuperar la libertad, pues. Pero como no lo hicieron, bueno, vamos a la apelación. Pero como ya los jueces declararon ilegal y arbitraria la detención de Jorge Glass, que es prácticamente un secuestro, quiero recordarles también que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que pacto internacional en la cual el Ecuador es signatario y por tanto forma parte de nuestro derecho interno, dice en su artículo 9, numeral 5, y lo voy a leer. A mí me gusta leer, todo profesor me gusta andar con los papeles, con los libros, etc. Dice, toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. Es decir, ya en la apelación no pueden decir que la detención es legal, pues. ¿Quién va a decir eso que es legal cuando hemos visto, el mundo lo vio, la incursión violenta, con premeditación y alevosía, de una manera audaz, arbitraria por demás e inconstitucional, de la detención de Jorge Glass cuando incursionó y atacó Ecuador a México, que fue un ataque a mansalva. Eso fue
Oiga, si México hubiera estado en país limítrofe con el Ecuador, hubiera guerra. Es una causal de guerra. Casus bellis, como se dice. Pero yo quiero resaltar también que lo hecho por Daniel Noboa, presidente del Ecuador, y con la complicidad de sus ministros, porque mire, toda orden emitida por autoridad competente tiene que ser legítima. Y cuando la orden es ilegítima, el funcionario dependiente tiene que inobservarla. Si un presidente le dice a un ministro, aquí comenzó el perro comenzó a molestar. Bueno, eso pasa, doctor, y tranquilo, continúe, que no lo distraiga. Una de las estrategias que hemos aprendido es tranquilo y continúe, doctor, sí, sí. No lo distraiga, continúe. Ya lo sacaron el perrito. Vea, los que nos están escuchando, como estamos en la casa, estoy en mi casa, y pasó un perrito, un gatito acá afuera, el perro que está adentro lo olió y hizo el escándalo. Bueno, yo les decía que al emitirse esta resolución del presidente de la República y lo hizo responsable de una serie de infracciones que ha cometido el presidente. Por eso que hay denuncias contra él. Y la Fiscalía ecuatoriana debió, porque si eso pasó el 5 de abril ya debió haberlo encausado. Pero él ha cometido una serie de hechos que riñen con la ley. Si nosotros revisamos el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 161 habla de secuestro. Dice, la persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas en contra de su libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal habla del delito de privación ilegal de libertad. Dice, la o el servidor público, el presidente de la República es un servidor público, que prive ilegalmente de libertad a una persona, lo ha privado de la libertad a Jorge Glass y lo ha secuestrado, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Hay el delito de ataque a bienes protegidos, que es el artículo 123 del COIC. En la incursión antihumana y arbitraria del 5 de abril en Quito, hubieron torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes en la persona protegida por el derecho internacional humanitario, que era el asilado político Jorge Glass. Y ese es un delito que está en el artículo 119 del COIC. Es decir, el artículo 133 habla del delito de negación de garantías judiciales de persona protegida. Jorge Glass es una persona protegida, como dije anteriormente, porque así lo dice el Código Orgánico Integral Penal, porque es una persona a quien un Estado le ha otorgado asilo político. Y la incursión violenta, el secuestro y la detención ilegal y arbitraria, como dicen los jueces, no le quita la calidad de asilado político, así de sencillo. Por eso yo le digo a mis alumnos y le digo a mis amigos que yo conozco el tema, que más temprano que tarde el Ecuador va a ser sancionado. Nuestro país va a ser sancionado por la total actitud, a mí me parece demencial y bárbara, inhumana e ilegal, en pleno Estado de Derecho que supuestamente vive el Ecuador por parte del presidente de la República. Es una barbaridad. ¿Qué habrán dicho los mexicanos, los americanos, los colombianos? Argentina, Toño, Argentina con el gobierno de ultraderecha de Milei firmó también la resolución de la OEA y condenó. Argentina condenó, Chile condenó, todos los países condenaron. El único país que estuvo en contra fue el propio Ecuador y se abstuvo El Salvador en el Consejo Permanente de el propio secretario general de la OEA hizo observaciones, estuvo en contra
Incluso cuando él habló, no sé si tengas tú el video, habló 3 minutos, 4 minutos, yo lo seguí muy de cerca, la intervención de la OEA, de todos los diplomáticos que hablaron, nadie, ningún Estado ha dicho, lo hecho por el presidente del Ecuador al incursionar en virtud de que Jorge Glass no debió habérsele dado asilo, estuvo bien. Ningún Estado ha dicho que ha estado bien y va a ser condenado con toda seguridad el Ecuador. Minutos con 40 segundos de la exposición del vicecanciller del Ecuador. La mayoría del tiempo fue para intentar convencernos de que el ex vicepresidente Jorge Glass es delincuente común. Este no es el tema. Desde mi país ha manifestado oficialmente su condena en los términos más enérgicos y enfáticos. O Brasil condenou publicamente, nos mais firmes termos, a ação empreendida pelas forças policiais equatorianas na Embaixada Mexicana en Quito. La inviolabilidad de los locales diplomáticos establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es taxativa y no contempla excepciones. Rechaza toda agresión a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Deseo dejar constancia en nombre de la delegación dominicana del firme rechazo de República Dominicana a la violación infringida a la Embajada de México. Costa Rica ha rechazado enérgicamente y ha lamentado el ingreso no autorizado de las fuerzas policiales del Ecuador al recinto de la Embajada de México en Quito. La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación política y expresa un enérgico rechazo a la irrupción de los estamentos de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito. En particular, el Uruguay desea en esta sesión recalcar la importancia que tiene para la región la defensa del Instituto de Asilo en su integridad. Mr. Chair, Canada has serious concerns with the breach of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations by Ecuador, mediante el cual expresó su rechazo por la inobservancia de la Convención de Viena ante lo ocurrido en la Embajada de México en la ciudad de Quito. Nuestra condena de la violación del derecho diplomático y consular, ya que la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Vean ustedes, ningún Estado de la OEA ha dicho que la incursión fue correcta. Solamente en la mente de Noboa y de sus agláteres y de mucha gente odiadora y de los medios, digamos, hegemónicos, pueden sostener que había una justificación. No hay justificación. Y si Noboa no, como dice Anglo, si Noboa no pide disculpas y que no va a repetir lo propio, y si no entrega el salvoconducto y no lo saca Jorge Glass del Ecuador a México, a otro estado, nuestro país va a ser condenado. Y la condena es terrible. Van a ordenar que el Ecuador, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, salga de la OEA y lo inhabilitan para que tenga contacto con las multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BIC. Es decir, son cuestiones que van a lesionar al Ecuador. Este hombre no sabe lo gravísimo que ha hecho para dar rienda suerte a su instinto de maldad, porque es un instinto de maldad y de odio político, porque eso refleja el secuestro de Jorge Glass, es la continuación de la persecución política de un gobierno neoliberal derechista de odio y de cizañamiento, porque es la cizaña y toda esta actitud de encono permanente contra un dirigente de la Revolución Ciudadana, que es Jorge Glass, quien se ha mantenido leal, consecuente con el líder máximo de ese movimiento, Revolución Ciudadana, lista número 5, que es Rafael Correa Delgado. Entonces, estamos ante una situación tremenda de que no se necesita ser afiliado ni simpatizante de Rafael Correa para estar en desacuerdo con lo hecho por Noboa. Lo hecho por Noboa es algo bestial, algo irracional, algo que ninguna mente coherente en el Ecuador pueda, digamos, estar de acuerdo. Porque lo hecho por el presidente de la República, y mire que Jorge Glass está en huelga de hambre, y nosotros queremos responsabilizar de la vida y la salud del ex vicepresidente Glass al presidente Noboa. Todo lo malo que le pudiera ocurrir a Jorge Glass
el único responsable es el gobierno y directamente el presidente de la República, Daniel Noboa. Doctor, en huelga de hambre y sin medicina, Defensa de Glass denuncia que su salud se deteriora. Sobre esto tenemos también que hemos recogido de la prensa internacional un video y le invitamos, doctor, a observarlo, a ver si producción me ayuda. El video es de la abogada Sonia Vera, abogada a nivel internacional de la defensa justamente a nivel internacional del ingeniero Jorge Glass Espinel. ¿Producción me confirma? Gracias. Ayer tuve la oportunidad de verlo, realmente se ha deteriorado mucho su salud, no está recibiendo la medicina específicamente la que trata a su enfermedad espondilitis anquilosante juvenil, que es una de las más preocupantes, ¿no? Entonces no está recibiendo el tratamiento oportuno, debieron haberle inyectado el fármaco correspondiente el 13 de abril, pero eso no ha ocurrido y eso le genera un estado de inmunodepresión terrible, ¿no? Él continúa en huelga de hambre, efectivamente solo está ingiriendo líquidos y justo pues antes de que se conectara al Zoom, pues le estaban quitando un suero, ¿no? Entonces creo que es gracias a eso que ha resistido tanto, ¿no? Gracias a que se le está inyectando, se le está dando vitaminas a través de vía intravenosa. Doctor, aquí me quedo con algo importante. No está recibiendo la medicina específicamente la que trata su enfermedad espondilitis anquilosante juvenil, un tipo de artritis, para ponerlo en el contexto del conocimiento médico, que es una de las más preocupantes, doctor. Bueno, eso deteriora la salud de Jorge Glass. Eso lo debilita y eso es altamente peligroso, sumamente peligroso, y por eso he dicho que lo que le está pasando ahora es un trato inhumano y cruel, porque él debería estar fuera del Ecuador porque es un asilado político y por tanto Noboa y su gobierno son responsables ya en este momento de este secuestro y de esta mala salud del ex vicepresidente Glass. Dios no quiera que su vida, digamos, se termine, porque eso sería el acabose de la vida de Jorge Glass y por tanto sería una criminalidad de Noboa, quien fue el mentalizador de la incursión y del asalto a la embajada mexicana en Quito el 5 de abril. Dios proteja, yo soy cristiano, la vida de Jorge Glass, quien realmente es un ser muy, para mí, excepcional, porque créame que no encuentro un registro parecido de ningún latinoamericano que, caramba, que le persiguen, le clavan sentencias tras sentencia, y ahora, por ejemplo, está en la investigación el tema de la reconstrucción de Manabí, cuando allí no ha habido ningún peculado ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, toda esta situación, nosotros esperamos que lo más pronto el Comité Internacional de Derechos Humanos de Washington y también el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas se pronuncie a favor del asilo diplomático y en contra de la detención del secuestro inhumano, ilegal y abusivo que sufrió y que sufre justamente Jorge Glass. Y que espero también, ¿por qué no?, la sensibilidad del gobierno de Noboa para que recapacite el daño y maldad, primero que se le irroga a Jorge Glass. Miren, su salud está deteriorada, su vida corre peligro y reflexiones sobre el daño que le ha hecho y que le está haciendo al país, a la imagen del Ecuador, y yo pienso que debe reflexionar para que no ocurra una sentencia lesiva, dañosa
porque se viene una cosa así por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quien ya abocó conocimiento de los procedimientos de la demanda de México contra el Ecuador. Bueno, yo espero que esta situación, que no puede continuar, hay una conciencia colectiva en el Ecuador. Nuestro país es muy por encima de los avatares de la criminalidad existente. La gente en nuestro país, Toño, es gente buena, gente sensible, gente honesta y cristiana. La gente cree en Dios y ya basta de tanta persecución a un hombre que en los años que estuvo al frente de ministro de Estado, que fue vicepresidente del Ecuador, trabajó incansablemente por el progreso y desarrollo del Ecuador. Eso es lo que y damos fe de eso, doctor, damos fe de eso, claro. Por eso importante, nos vamos a sumar también para firmar el amicus curiae, porque hemos sido parte de conocer cómo él se ha desenvuelto, pero sobre todo la calidad, su moral, su forma de trabajar, su honestidad, su transparencia. Un hombre que fue dedicado a su trabajo, entregó su parte de su juventud para que nosotros los ecuatorianos tengamos ese bienestar con las telecomunicaciones, con hacerlo al Ecuador prácticamente soberano en energía hidroeléctrica, estimados amigos. Doctor, hay un tema también que se trató el día martes. Hubo una rueda de prensa internacional donde varios abogados, juristas importantes también del Ecuador se han pronunciado. Queremos ver si producción nos ayuda y le invitamos, doctor, a escuchar dos extractos importantes para luego de usted su análisis. Producción nos ayuda. Al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Bien, en primer lugar, que se dirija a las autoridades ecuatorianas y que solicite la inmediata libertad del ex vicepresidente Jorge Glas. Adicionalmente, se le ha solicitado también al grupo de trabajo de Naciones Unidas que solicite expresamente que además de su libertad se le expida un salvoconducto para que pueda inmediatamente abandonar el territorio ecuatoriano en condiciones de seguridad. Y adicionalmente a esas dos peticiones, también se le ha solicitado a Naciones Unidas que envíe a los miembros de este grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos para que visiten al señor Glas en la prisión de La Roca. La situación en la que nos encontramos en relación a los reclamos que hemos hecho al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, esperamos que en el corto plazo podamos tener ya algún pronunciamiento por parte del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo que genera la Fiscalía es la competencia. Existe un reconocimiento de un conflicto armado no internacional. Eso es fundamental. Eso es el requisito sine qua non, que es lo que genera la Fiscalía, la competencia. Después, como segundo punto, los hechos atribuidos a los imputados, las conductas que reconocieron, que realizaron públicamente ante el mundo y dentro de los distintos procedimientos jurisdiccionales donde está el señor Glas, estos hechos se subsumen en las prohibiciones contenidas en el régimen de graves infracciones de los convenios de Ginebra. Esto es lo que activa la figura de la jurisdicción universal. Tal como señalé, los imputados reconocieron públicamente todos su participación. Ellos afirman que en el marco del estado del conflicto armado no internacional en el Ecuador, que se realiza la detención por órdenes e instrucción del imputado del presidente constitucional. Y finalmente, por la comisión de estos delitos de crímenes de guerra, cualquier estado miembro de los convenios de Ginebra puede ejercer jurisdicción con respecto a las conductas calificadas como graves infracciones. Doctor, nos quedamos en el tema de graves infracciones a nivel internacional. Así es, o sea, los juristas internacionales que hemos escuchado conocen el derecho internacional y las acciones que se están iniciando a nivel internacional contra Noboa, contra la ministra del Interior, contra el comandante de la policía, contra la canciller de la República, por estas violaciones flagrantes al derecho internacional. Eso es lo que se llama la jurisdicción universal. Es decir, se puede iniciar una acción penal en otro país
distinto del sitio territorial donde ocurrió el evento delictivo. Esta es la jurisdicción universal. Obviamente, reconociendo que hay una violación flagrante a los derechos humanos del ex vicepresidente Jorge Glass. Y esto en relación al secuestro, porque vea, el mundo expectó de una manera, se quedó, digamos, asombrada de que un país que no hay una dictadura formal y que está transitando, y ocurrió elecciones meses atrás con un nuevo gobierno, entre comillas, democrático, instaurado el 23 de noviembre de 2023, haya hecho y protagonizado un evento de esta naturaleza. Es que yo todavía no salgo del asombro en pensar cómo Noboa nos ha hecho quedar tan salvajemente. El Ecuador quedó como un país bárbaro al haber ordenado el asalto a mansalva con premeditación y alevosía a la Embajada de México. Mire, estas imágenes que estamos ahorita observando es al interior. Esto esa noche no la vimos. Las imágenes al interior de lo que acontecía en México fueron tomadas por las cámaras que tiene la embajada dentro de sus instalaciones, y esto lo dio a conocer el presidente de México 2 días o 3 días después, y esto motivó incluso que el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó abiertamente, porque al comienzo Estados Unidos dio una condena muy tibia, pero después fue muy enérgico cuando vio lo que estamos viendo ahorita, estas tomas al interior. Nosotros el día 5, el Ecuador vio y el mundo lo que pasó al exterior, cuando a este caballero, que es el embajador Canseco, le empujaron, dice que fue donde incluso le pegaron. Eso fue un maltrato, una cuestión degradante para el Ecuador. Y entraron adentro hasta lo encañonaron con un arma. Y adentro ya se vio con mayor fuerza y brutalidad la acción de la Policía Civil Nacional. Yo les decía antes, cuando una autoridad da una orden, esa autoridad que es legítimamente constituida tiene que dar una orden legítima. Pero cuando se da una orden ilegítima, el subalterno no debe cumplirla, porque hacerlo estaría cometiendo un delito. ¿Ya? Hay un delito también que es no cumplir órdenes legítimas de autoridad competente. Pero cuando la autoridad competente da una orden ilegítima, el subalterno tiene que no observarla. Eso es lo que pasó porque caso contrario estaría actuando contra derecho. Por ejemplo, un presidente de la República no le puede decir a un policía, mata a ese sujeto. No puede, porque sería una orden contraria a derecho. Las órdenes que debe dar cualquier autoridad legalmente constituida en el Ecuador deben darse en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad, de algo que sea legítimo. Pero si hay una orden y esta orden de incursionar a la embajada de México, asaltándola y secuestrando, es una orden ilegítima, una orden que no está sustentada por ninguna norma jurídica, ni por la Constitución, ni por ningún tratado internacional. Al contrario, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, en el artículo 22, Convención de Viena del año 1961, dice que las sedes de las embajadas son inviolables. Aquí está, mire, Alicia Bárcena, la canciller, la secretaria de Estado de México, recibiendo a los 2 o 3 días a la delegación. Ahí está Canseco, que lo trataron mal, le pegaron. El hombre que salió a la calle y la prensa ecuatoriana lo entrevistó. Estaba sumamente molesto Canseco. Aquí está pues la canciller Bárcena y la ex embajadora de México en Quito. Embajadora que es viuda de un gran ecuatoriano, Bolívar Echeverría. No se la respetó para nada. Ella dijo que le sorprendía la posición del gobierno ecuatoriano porque era impensable. Esto lo que ocurrió el 5 de abril es una cosa impensable. Es decir, el gobierno quería un trofeo, quería capturar a Jorge Glass para consolidarse con las fuerzas más ultraderechistas del Ecuador. Pero eso
el mundo reaccionó, pues una cosa, incursionar fuerzas militares y policiales para detener a una persona que tiene un asilo político. Nosotros ya pasamos a la historia de las relaciones internacionales como un país de salvajes. Ecuador es un país salvaje ante el mundo internacional. Así de sencillo. Ya pasamos a la historia del derecho internacional público. Después de 50 años, los profesores de derecho internacional van a decir: señores, aquí está la Convención de los Derechos de los Tratados. Las embajadas son inviolables. Ustedes no pueden hacer, cuando sean algún día embajadores o presidentes, hacer una incursión como hizo el año 2024 el Ecuador. Ya quedamos ante la historia del derecho internacional público como un país bárbaro, violatorio de derechos humanos. Por eso yo sostengo que la sentencia se viene porque se viene por parte de la Corte Internacional de Justicia, y van a salir también por los fueros del asilo diplomático, que es una institución sagrada, una institución americana, donde van a decir: el señor Glass era asilado político. El país que asila, esto es importante decirlo, el país que asila no dice él es inocente de los cargos que tiene, no. El país asilante no dice él es culpable, es inocente, pero se teme por su vida y es un asilado. No, dice este es un asilado, es un perseguido político y nosotros lo protegemos. No tiene nada que ver el caso sobornos, el caso asociación ilícita, el caso reconstrucción de Manaví. La concesión del asilo no lo hace inocente ni lo hace culpable a Jorge Glass, a ningún asilado, sino que el Estado asilante dice: él es un perseguido político y yo le doy el asilo político. Nada más. No lo están declarando inocente a Jorge Glass, ni tampoco están declarándolo culpable, pero lo pueden matar y le doy el asilo. Nada de eso. Esto es importante. Yo soy un profesor honesto, un jurista honesto, que tengo que decir la verdad a nivel doctrinario y a nivel de los tratados internacionales. El conceder el asilo, lo que está demostrándose por parte de México es que Jorge Glass es un perseguido político. Nada más. México no le está diciendo que es culpable. México no le está diciendo que es inocente. Seamos claros para que las cosas funcionen y se respeten los tratados internacionales. El presidente de México ha sido muy claro. Yo lo escuché ayer o anteayer que dijo en sus intervenciones diarias que el gobierno del Ecuador tiene que disculparse, no va a repetir esto y entregarnos con el salvoconducto de Jorge Glass. Así de claro, así de sencillo. Eso es todo. El resto es pantomima, el resto es afán de figurar y de hacer campaña política con Jorge Glass, y yo me temo que lo más pronto debe solucionarse, porque Jorge puede perder la vida si sigue en huelga de hambre. Es un hombre que es una persona que está sufriendo, una persona que está en mal estado de su salud. Es una persona que psicológicamente debe estar en un estado de estrés increíble. Su vida física, sus males de enfermedad física y su malestar psicológico obviamente no son óptimos. Entonces, este trato degradante, inhumano y cruel por parte de Noboa debe cesar. Y yo esta noche le pido al presidente de la República sensibilidad humana y acatamiento a las normas internacionales. Y es de varones reconocer que ha cometido un error y debe disculparse ante el gobierno de López Obrador de México y debe decir al mundo que se disculpa y que ya no va a repetir el Ecuador un acto de esta naturaleza, y debe entregar el salvoconducto y sacarlo con todas las garantías de su vida fuera del Ecuador, a México o a otro país, a Jorge Glass. Solo así habremos recobrado el Ecuador una presencia y estabilidad a nivel internacional. Y esto no sería un ludibrio, no sería algo degradante al presidente Noboa,
porque es humano los errores y humano es y grandeza es de un presidente que recupere la sensatez. Pido que Noboa recupere su sensatez y que vuelva a los fueros del seguimiento a lo que él juró. Él juró el 23 de noviembre en Quito, cuando asumió el poder, que iba a cumplir con la Constitución y las leyes de la República. Y hasta ahora no lo ha hecho, porque ninguna norma constitucional ni legal le ha permitido que ingrese a la fuerza a secuestrar a Jorge Glass, incursionando y asaltando la Embajada de México en Quito el 5 de abril. Bueno, estamos, queridos amigos, con el doctor Eduardo Franco Lor, entrando a la parte final en este podcast Maratón de la Justicia por la Libertad y los Derechos Diplomáticos del asilado político ingeniero Jorge Glass, invitado de honor, de especial, se ha convertido en el padrino de los podcasts que vamos a continuar hasta que Jorge Glass sea libre, como lo merece y como el derecho internacional lo demanda. Por otro lado, hay estudiantes de derecho, hay estudiantes de la cátedra también que usted, pues por supuesto, enseña, y también en comunicación hay estudiantes de algunos paralelos donde usted es catedrático en la Universidad de Guayaquil, y también estudiantes de bachillerato nos han escrito, nos preguntan qué es el podcast. Lo voy a hacer breve, doctor, porque es importante adaptar la tecnología a cómo nació el podcast. Sí, a mí me gustaría saber, y tú vas a ilustrarnos porque yo también quiero aprender de lo que tú digas. Bien, es sencillo. Una frase le va a ayudar al conocimiento, queridos amigos. Así es, cada día se aprende y nosotros tenemos que, a través de la tecnología, cómo nos está actualizando permanentemente, y quienes tenemos la línea de la comunicación y la informática, por supuesto, adaptarla para sacar el mejor provecho y que sea en beneficio de toda la comunidad, de toda la colectividad. Así es. Los podcasts son una serie, nació hace algunos años atrás. Recuerdo yo que un amigo siempre me decía, inicia esos podcasts, dale, que esto te va a ayudar. Bueno, lo pudimos hacer ahora adaptándolo a la televisión digital. Los podcasts son una serie de episodios grabados en audio, así nacieron, y transmitidos online, en línea. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes entrevistas entre un invitado y un presentador, y grabaciones individuales donde el presentador o los presentadores, pueden haber 2 o 3 en este caso, comentan sobre un tema específico. El día de hoy nosotros hemos propuesto una estrategia comunicacional que una cómo nacieron los podcasts y cómo nosotros lo estamos llevando hacia la televisión digital, que prácticamente usted en un equipo de esta característica lo pueda observar. Ya la gente no quiere mirar en este formato horizontal. La gente o los ciudadanos, los jóvenes, los habitantes del Ecuador y del mundo prefieren ver en un formato vertical. Y es así como el día de hoy estas herramientas se adaptan para llevar este espacio comunicacional para que usted conozca y de primera fuente quien está entrevistando nos ilustre, como lo ha realizado el catedrático, analista jurídico y político, el doctor Eduardo Franco Lor, en un tema tan sensible en estos momentos que la patria nos llama a ser solidarios, humanos, pero sobre todo a respetar las leyes y los principios como lo demandan en todas las constituciones de las repúblicas del mundo, principalmente la nuestra, la República del Ecuador. Por eso nace Podcast Maratón de la Justicia por la Libertad y los Derechos Diplomáticos del asilado político ingeniero Jorge Glass. Y así, también como parte, como veedor de los derechos humanos internacional que me atañen en este caso, también
tengo que ser parte de comunicar lo que ocurre en el lado A y en el lado B, y que nazca desde la fuente con nuestros invitados. La noticia como debe de ser, estimado doctor. Pues dando esa explicación, le doy el espacio para que usted despida este primer podcast, padrino de honor. Vea, Toño, yo me siento muy contento haber estado en esta noche en este podcast y me siento muy orgulloso de ser su amigo y de ser el primero en que está en esta nueva plataforma novedosa, moderna, y que le auguro muchos éxitos, muchos éxitos. Usted es un comunicador moderno, un comunicador que está en innovación permanente, y haber tratado en este podcast bajo el maratón de la justicia por la libertad de Jorge Glass, a mí me enaltece muchísimo. Usted sabe que yo fui el abogado procurador judicial de Jorge en el primer juicio que tuvo de asociación ilícita, donde notamos que desde allí empezó ya la persecución infame. Lo condenaron a 6 años sin pruebas y violándose de todo procedimiento, porque debió haber sido, si lo querían condenar, debieron haberlo condenado con el COIG, y lo hicieron con el código derogado. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el COIG habla de 5 años y el código derogado de 6. Claro, nosotros hubiéramos apelado, porque una persona inocente no merece una condena, una sentencia condenatoria, pero lo hicieron así para que no haya la suspensión condicional de la pena, y querían arrebatarle, robarle la vicepresidencia de la República, cuestión que ocurrió en enero del año 2018. Entonces, yo desde esa época tengo una amistad entrañable, un dolor inmenso con todo lo que ha pasado durante todos estos años en contra de Jorge Glass, todo lo ocurrido después, la sentencia infame por bochornos de 8 años y cómo se le han transgredido sus derechos humanos. No se observaron la prelibertad, debieron haberle dado hace el año 2020, entiendo, y le han negado la prelibertad. En cambio, a otros delincuentes, sí a otros auténticos delincuentes, porque Jorge Glass no es un delincuente, pero los enemigos le dicen delincuentes, los enemigos prefieren actuar de una manera totalmente injusta. Pero mire, la justicia tiene que llegar, y yo lo felicito en esta primera toma. Toño, siga usted por esta vertiente. Para mí el comunicador es un soldado de la verdad. El comunicador es un misionero, un apóstol de la verdad, y tenemos que poner de moda a la verdad, el derecho a la verdad, como un fundamento de la vida social en una sociedad tan injusta como la del Ecuador, que espera nuestro pueblo dirigentes políticos a la altura de la civilización moderna, a la altura de que se trabaje en el sector público con decencia y con apego a la gente humilde. Nuestro pueblo es un pueblo humilde, inteligente, y yo lo felicito por este programa, y que sea el caso de Jorge Glass el que motive ese ardor y pasión por la verdad y por la justicia que tanto requiere ese hombre extraordinario que tiene el Ecuador, que es Jorge Glass, que fue un vicepresidente que entregó sus mejores energías juveniles a favor de una gran causa nacional, y que como dirigente de la Revolución Ciudadana ha sido el mártir, golpeado tremendamente por los grupos de poder, por los neoliberales derechistas, que han querido, si es posible, acabar con su vida. Lo felicito, Toño, siga adelante, usted va a tener un éxito increíble, y siempre cuente con mi amistad y con mi apoyo. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, estimado doctor. Usted ya es noticia en el Ecuador y en el mundo entero. Para todos ustedes, queridos amigos, el día de hoy me ha acompañado justamente aquí atrás la imagen de una persona que su único, ya lo dijo el doctor Eduardo Franco Lor, su único pecado es haber trabajado, transformado al Ecuador, siendo un país, llevándolo a ser un país soberano en tener energía hidroeléctrica, soberano en las telecomunicaciones, soberano en tener una de las mejores carreteras de la región,
y que hoy, luego de casi 6 años, 8 meses, en completo abandono. Es así como nosotros damos inicio a este espacio y que Dios permita, nos presta vida para seguir llevándolo adelante y que muchas más personas invitadas, por supuesto, puedan dar su opinión, no solo en el tema jurídico, sino también en toda la coyuntura nacional. Tenemos que hablar de vialidad, tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de cómo mejorar la seguridad, pero sobre todo también, siendo humanista, no permitir que el Estado abandone a sus ciudadanos, sino exigir y que la prensa que tiene sus espacios pautados pueda informar también la realidad y no oculte esta información como nosotros hoy lo hemos mostrado. Esta información que ha salido el día de hoy en este podcast no ha salido en la prensa. Tendrán sus razones, pero sí hay medios de comunicación internacional que la han publicado. Nosotros la hemos recogido y hoy ha sido parte de este inicio. Para el día de mañana tendremos una sorpresa. Ya producción está realizando el arte para ponerlo a funcionar y nosotros continuar con la información día a día, recordando, por supuesto, de que todos debemos buscar unidad, fortaleza y sobre todo que este Ecuador lo saquemos en conjunto del marasmo que lo han llevado estos dos gobiernos que antecedieron por supuesto, al actual, pero que lo han dejado en el abandono. Nosotros tenemos que hacer causa común para sacar a nuestro Ecuador y nuevamente llevarlo a esas sendas del desarrollo, principalmente recuperando el Estado de Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Será hasta que en otro momento la noticia y los podcasts lo ameriten. De la mañana. Por eso tenemos tiempo, ¿no?, para contestar preguntas, o sea, para que veamos las cosas con paciencia, con calma. A ver. Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder, o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta, porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta, y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Yo voy a tratar de ayudar que él se libere porque había 2 personas que lo estaban deteniendo y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta, impidiendo que ellos pasaran. Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron. Creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta. Muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero. Yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. Y yo en mi espacio ya le grito: soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete, es una emergencia. Y ya cuando le dije, sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass. Salieron 2 vehículos blindados. Contesto y me dice: Eva Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo. Como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía:
¿Qué? No puede ser. ¿Cómo? Voy corriendo hacia la puerta. Afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja. Estaba ahí ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la embajada, no entendía. Después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca. No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a la canciller, desde luego, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México siente uno que es una situación diferente, se siente uno en casa y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto es una sensación extraordinaria. El hecho de ver cuando arriamos la bandera, te sientes de cierta forma derrotado, no soy impotente. Tengo pues bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí sí, ha sido el momento más triste de mi carrera. Vamos. Muy buenos días, Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Siguiendo con este tema. Citado expresamente al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Bien, en primer lugar, que se dirija a las autoridades ecuatorianas y que solicite la inmediata libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Adicionalmente, se le ha solicitado también al grupo de trabajo de Naciones Unidas que solicite expresamente que además de su libertad se le expida un salvoconducto para que pueda inmediatamente abandonar el territorio ecuatoriano en condiciones de seguridad. Y adicionalmente a esas dos peticiones, también se le ha solicitado a Naciones Unidas que envíe a los miembros de este grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos para que visiten al señor Glass en la prisión de La Roca. La situación en la que nos encontramos en relación a los reclamos que hemos hecho al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, esperamos que en el corto plazo podamos tener ya algún pronunciamiento por parte del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Conocimiento de un conflicto armado no internacional. Eso es fundamental. Eso es el requisito sine qua non, que es lo que genera la Fiscalía, la competencia. Después, como segundo punto, los hechos atribuidos a los imputados, las conductas que reconocieron, que realizaron públicamente ante el mundo y dentro de los distintos procedimientos jurisdiccionales donde está el señor Glass. Estos hechos se subsumen en las prohibiciones contenidas en el régimen de graves infracciones de los convenios de Ginebra. Esto es lo que activa la figura de la jurisdicción universal. Tal como señalé, los imputados reconocieron públicamente todos su participación. Ellos afirman que en el marco del estado del conflicto armado no internacional en el Ecuador, que se realiza la detención por órdenes e instrucción del imputado del presidente constitucional. Y finalmente, por la comisión de estos delitos de crímenes de guerra, cualquier estado miembro de los convenios de Ginebra puede ejercer jurisdicción con respecto a las conductas calificadas como graves infracciones.